Nos habíamos centrado en esta ventanita, digo, en este elemento que era ah, el elemento estrella, y eso es lo que le vamos a poner o convertir en un símbolo. Entonces el símbolo va a ser un clip de película también, le aceptamos y listo. Voy a hacer doble clic y ya está en el editor del símbolo. Y lo que voy a hacer es de este tamaño que se vuelva el cuadro 3, por ejemplo, un poco más. Voy a insertar fotograma clave, perdón. Ya, y después le vamos a cambiar de forma. Voy a poner un poco más grande para que se bloquee la relación de forma apretando Shift y clic con el botón izquierdo. Conservamos la relación de aspecto, ¿no? Para que no se vuelva más achatado o alargado. Y luego en la siguiente lo voy a poner un poco más chico. Ya. Ya. Alguien estaba con su micro encendido. Listo. Entonces, tenemos esa idea. Entonces va a irse así grande y más chico, más grande, más chico, más grande, más chico. Ese símbolo, ¿sí? Ya volvemos a la escena principal. Y tengo otra capa. Ahí en la otra capa le voy a crear otro elemento que va a ser una... de momento voy a jugar con círculos, ¿sí? Y luego vamos a ver esto de hacer estrellas, o si no, lo dibujo también una estrella en la otra capa. Sí, ha levantado la mano Franz. Dime, Franz. Sí, Lisa, tenía un ejemplito que quisiera mostrarle, más o menos para tener la idea. Está un poquito difuminado, no sé si es posible compartir la imagen. A ver, sí, para que veamos otras opciones. Dame un segundo, Sí, te voy a dar ya, atributos gracias. de compartir. Dame un segundo, dame un segundo. Ya, ahora sí puedes compartir. Sí, es visible mi pantalla. Disculpe, estaba sin micrófono. Se ve, sí, sí estamos Entonces, bien. ese destello es un poco más, no sé, se difumina, es más realista, ¿no? En un dibujo plano, estos dos bloquecitos. Y Ah, en este caso, este, no sé si se ve ahí, el destellito estoy marcando con el cursor, sí. estililante, ¿no? De un costado a otro. Un puntito, pero eso le da gracia, ¿no? A todo el dibujo. Y, Sí, y quería sí, y otra, cuando pongo texto, este efectito también es posible, yo creo, ¿no? Con el texto, aquí abajo, de que como que aparezca una según, sombra del texto, ¿sí? Sí, sí, se puede. Hemos visto ya en sí, una ocasión bueno, cómo hacer textos. sí, para mover tenemos un ejercicio, ¿no? En este caso, no sé, son efectitos de ese tipo. Lo que más me interesa era esto, cómo se puede difuminar, le hace más realista, ¿no? Un dibujito. Puede dar, es más, muy curioso me ha parecido. Bueno, así toma más licencia, ya no me entiendo. Sí, está bien, está bien. A ver, vamos a volver a la escena de que estamos viendo. Dame un segundo, voy a dejar de compartir. Ahí está. Ahora compartimos lo que yo estaba mostrando.
Entonces, bueno, ya vamos inventando ese tipo de trazos. Le vamos a hacer una... Dame un segundo, ya, listo. Ahí le vamos a poner una... igual, un color, que sea blanco, está bien. Listo. Y le voy a borrar la parte del borde. Listo. Y así nos quedamos solamente con el interior. Listo. A ver, esto, justo aprovechando lo que su compañero nos mencionaba, se puede, por ejemplo, desenfocar. Y el desenfocamiento, aún llevado a un extremo, nos da ese tipo de efectos, ¿no? De, como de brillos y esas cosas. Ustedes yo creo que han visto unos desenfocamientos extremos en Illustrator, ¿no? Cosa que podamos hacer lo mismo con cualquier tipo de capa. A ver, no me deja ver esta vasita, ahí sí. Entonces, a ver, vamos a poner aquí. El detalle de los desenfoques es que tenemos que convertir estas cositas que tenemos en... Un segundo. Tenemos que convertirlos en fotografías, cosa que se desenfoquen como fotografías. Pero a ver, primero iremos por partes. Primero esta estrellita. ¿Qué vamos a hacer con esta estrella? La vamos a convertir igual en símbolo. Y una vez convertido en símbolo como clip de película, lo voy a aceptar y le vamos a editar. Luego doble clic y ahí se va al editor del símbolo este en este caso. A este le vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a, en el cuadro igual 5, le voy a hacer que se inserte un fotograma clave. Lo voy a rotar y además le vamos a cambiar el tamaño. Entonces, hasta el cuadro 9 o algo así, le voy a insertar otro fotograma clave y ahí le vuelvo a su posición normal o parecido. Entonces, va a tener estas fases de animación, así, ¿sí? Como símbolo, ¿no? Ahora vuelvo a la escena normal y ahí es donde le trabajamos el tamaño. A ver, voy a volver más chico. Listo. Y ya. Ahí estaríamos en el cuadro principal de trabajo. Esta herramienta, todo lo voy a trasladar aquí porque accidentalmente lo he movido. Ya. Listo. Ahora agarro el elemento este y lo copio. Lo copio, lo pego. Le voy a hacer una copia y pegada, pero en diferentes lugares y van a estar en la misma capa. Entonces, voy a agarrar la otra capa de la misma forma, voy a copiar y pegar el elemento. Y lo puedo desplazar a otra posición. E incluso le puedo volver un poco más pequeño. Solo que por muy pequeño a veces no se ve. Listo, sí. Ya. Entonces con esa misma lógica agarro el elemento este, otra vez lo copio y lo pego. Ahí que se quede. Y así tendría que hacer, llenar de estos elementos mi escena.
y ponerles con diferentes variantes, ¿no? Como es una especie de cielo estrellado, depende del estilo de cielo estrellado que estamos haciendo, se supone que estos elementos tienen que irse moviendo, como decía, pueden agrandarse, achicarse o encenderse y apagarse. No sé si se nota ese tipo de intermitencia que tienen. Incluso podemos jugar con la, ¿cómo se dice? Con los fotogramas que estamos insertando y ahí ya vamos a seguir con esta lógica, ¿no? Incluso podemos, como tengo dos capas, una capa que es de las estrellitas y otra de los circulitos, hasta puedo hacerlos mover, ¿no? Como ya que he creado una interpolación de movimiento. Digo, ya que hemos insertado fotogramas, entonces le podemos crear una interpolación de movimiento. Y gracias a esta interpolación podemos hacer que he usado otro elemento. Ahí. Entonces podemos hacer que se mueva. Pero creo que me he equivocado al poner este elemento. Ahí. Entonces, lo interesante de las estrellas es que no tienen una lógica, ¿no? de intermitencia. No todas se tendrían que mover a la vez. Y podemos cambiar incluso de lugares. O incluso, bueno, se pueden hacer un montón de cosas, se pueden copiar, pegar otra vez. Cuando tengamos este problema de que queramos agarrar un elemento y no se puede y se agarra de atrás, entonces es bueno al elemento que no necesitemos moverle, aplicarle el candadito. Y con eso, ay, perdón, se ha aplicado todo. Listo. Ahora solamente tengo aplicado el candado a la capa que es el fondo azul. Voy a agarrar el fondo, la capa 2, el elemento que he copiado y pegado y solamente se me tendría que mover. Ya, ese. Entonces lo puedo mover con el teclado o con el ratón también a los lugares que necesite. ¿No? Y así vamos generando una idea de escena espacial. Este otro de la misma forma. Bueno, te pido que convirtamos todo en un solo símbolo. Si es necesario lo convertimos y si no, entonces podemos trabajar con elementos por separado también. Y jugar con otros detalles, ¿no? Podemos jugar con la forma. Bueno, esto no está bien distribuido, pero nos da una idea de cómo puede verse una escena estelar, digamos. Las intermitencias no están, en algunas se repiten demasiado pronto, digo demasiado iguales, ¿no? Pero podemos jugar con otros tipos de sincronías de movimiento. Por ejemplo, en este caso, si yo agarro a ver esta capa, la capa última y de arriba, que es la 3, y le hago un clic sostenido aquí al final y le alargamos. Ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, obviamente el final también tengo que estirarle porque si no va a estar en fondo blanco. Ya, ahí. Entonces, fíjense, al principio no se ven ese cúmulo de estrellas, pero después recién aparecen. Y así podemos jugar con las posiciones, de tal forma que algunos elementos aparezcan, luego desaparezcan, y a ver, y así poder crear más cosas interesantes. Y aquí estamos creando una idea de interpolación de movimiento más para que juguemos con la traslación, digamos.
bueno, es un poco tosquito lo que se ha hecho, pero nos da una idea de cómo podemos generar una idea de noches estrelladas, digamos. Obviamente esto ya hay que aumentar el estilo de cómo van a ser las estrellitas, si solo van a ser puntitos o estrellas como tal, o pueden ser rayas como nos mostraba el compañero Franz, o algún otro estilo, ¿no? Porque hay varios estilos de, de, de hacer esta idea. Entonces, a esta escena, encima recién se le vendrían las otras capas que sean necesarias para crear otros detalles, ¿no? Y así haríamos algo más interesante. Entonces, se han dado cuenta que esto de las sincronías es muy interesante y esto de convertirlo en símbolo también, ¿no? En símbolos para que se repitan los movimientos. Y después todo esto nos va a servir como base para que encima de eso vaya generándose algún otro tipo de movimiento. ¿Sí? Entonces, lo importante de esto es ver esos detallitos. Ahora bien, había algo pendiente que no hemos tenido tiempo de hacerlo y a ver, rápidamente les doy una boceteada de lo que necesitamos ver y era generar les había, cuando hemos convertido en símbolo estos elementos, había un lugar dentro de las propiedades que nos dice que es un clip de película, ¿verdad? Entonces nosotros en algún momento vamos a no necesitar hacer un clip de película, sino vamos a necesitar generar un botón. ¿Y qué hace el botón? Esto es cuando necesitamos generar animaciones que se llaman interactivas, o sea que alguien le va a hacer un clic a la escena. Tal vez hayan visto ustedes jueguitos simples hechos en Flash, donde le hacemos un clic nomás y ya hace algo el lugar donde le hacemos clic o se mueven o empiezan a hacer una acción así. Entonces lo mismo se puede hacer a través de un botoncito. Entonces, a ver, rápidamente voy a hacer un elemento extra que sea en este caso como puede ser un cuadrado. Y le voy a dibujar una capa nueva. Esto lo pondré aquí arriba. Ya, capa nueva. Listo, en esta capa nueva le voy a poner un botón. Ya. Y el botón puede tener un texto, ¿no? Por decir, cambiar colores. Y cuando le doy un clic, entonces algo va a tener que cambiar de color. Ya tiene el botón esa característica. Le pongo el color. Que sea un color diferente de todo esto. Listo. Digamos que ese va a ser mi botón. Entonces yo selecciono el elemento, pero lo voy a seleccionar sin los bordes. Ya. Y está el elemento seleccionado. Le hago un clic con el botón derecho y buscamos el lugar que dice convertir en símbolo. Pero aquí lo vamos a cambiar. Entonces ya no vamos a poner clip de películas, sino le vamos a poner botón. Y cuando convertimos en botón, entonces vamos a ver qué características tiene este botón y le ponemos aceptar. Ya está. Ya está convertido en botón. Al hacerle doble clic, su modo de animación cambia. Y fíjense aquí abajo qué es lo que cambia. Dice en la primera parte, espero puedan leer esto, dice reposo, luego dice sobre, luego presentación y después zona activa. Entonces, donde dice en reposo, quiere decir que cuando acerquemos nosotros el ratón, ya cuando esté trabajando la animación,
mientras no nos acerquemos con el ratón a este botón, va a seguir en ese estado como está. Cuando yo quiera que en el momento de acercarme con el ratón cambie este botoncito de estado o de color o un texto o cualquier otra cosa, entonces yo necesito hacerle un clic, o sea, aumentar fotogramas aquí, y donde dice sobre, voy a aplicar un fotograma clave y le voy a cambiar el color. A ver, por ejemplo, le vamos a cambiar a un rojo. Ya. Entonces, el primer estado va a ser ay, ay, ay. Listo. Este que sea un fotograma clave también, porque si no, no va a cambiar. Ya, vuelvo al color anterior a este, de este botón que era verde. En el siguiente cuadro va a ser rojo. Y cuando hagamos presión, que se vuelva de otro color. Igual le tengo que insertar un fotograma clave. Entonces me voy a cambiarlo de color y esta vez que sea tal vez así. Listo, entonces tiene 3 estados, ¿no? Bueno, 4 estados en realidad. Cuando me presente la zona activa también le voy a poner un fotograma clave y le voy a cambiar de color. A ver, esta vez vamos así. Listo. Entonces, cuando yo, cuando no me acerque con el ratón a este cuadrito, va a mantenerse así como está. Cuando me acerque con el ratón al cuadrito, va a convertirse en rojo. Y cuando yo le haga clic, o sea, presione con el botón izquierdo, va a pintarse de amarillo y recién va a hacer la acción que necesitamos que haga, ¿no? Y cuando dice zona activa, entonces va, mientras está procesando o algo así, se va a mantener en ese color ya también. Entonces, cuando presionamos, ahí es donde nosotros tenemos que ver qué va a hacer este botón. Pero para eso tenemos que volver a la escena principal y ahí es que necesitamos ver qué va a hacer. En este caso podemos decir que en ese lugar, por ejemplo, no sé, va a empezar a cambiar de el movimiento de las estrellas o algo así. Eso por si acaso de crear las acciones para el botón cuando ya esté corriendo la animación, corresponde a una, ¿cómo se diría? A una parte un poco más profundizada del Flash que se llama programación en ActionScript. Y dentro de un lenguaje de programación, nosotros tenemos que ir familiarizándonos con más o menos con la lógica de cómo van las instrucciones, pero también tiene una ayuda el programa, ¿no? Entonces vamos a ingresar a su ayuda para que a través de esa ayuda se pueda hacer algo simple. A ver, aquí yo ya tengo el botón y me voy a ir a donde dice control y vamos a ir, perdón, en comandos, si no me equivoco era. Y tenemos que hacer, un segundito. No leo aquí, no leo las cositas de que arriba. Necesito leer. Ahí sí, eso sí veo. Ya, donde dice fragmento de código. Ahí. Y al botón le voy a poner clic derecho y acciones tenemos que buscar. O editar acciones. O crear acciones. Una de esas palabras tiene que estar presente. Y ahí recién me va a permitir hacer ese tipo de cambios. Un segundo, ya selecciono el elemento y vamos. Entonces, cuando nosotros especifiquemos que va a haber una acción para este botón cuando esté ya corriendo, va a hacer ese tipo de acción, por si acaso. Y solo que dónde está el botón de acciones, no recuerdo. Allá.
Un segundo. Esto que se llama fragmentos de código lo vamos a tener presente de todos modos. Y ahí. Entonces, con las acciones ya activadas, vamos a poder hacer que, por ejemplo, al hacerle clic, se abra una página web, al hacerle clic se convierta o empiece a hacer un play en determinado momento o haga diferentes cosas. Eso corresponde a todo lo que es la programación en ActionScript. Eso no es tan rápido, así que es para que ustedes lo vayan investigando. Y si hay una opción de clases de animación por Flash solamente, ahí tendríamos que hacerlo más, ¿cómo se dice? Más amplio todo esto del ActionScript, porque es todo un lenguaje de programación por si acaso. ¿Sí? Algo pasa, pero no se activa este botón de acción, entonces hay que hacer el proceso otra vez. Pero lo probaremos hasta aquí, fíjense, voy a poner probar. ¿Y qué pasa aquí? Si se dan cuenta, cuando estoy probando, a ver, voy a ampliar, así. Y me acerco con el ratón al botón. El botón cambia de estado, ¿no? Fíjense, está en verde inicialmente, este botón de la izquierda. Y cuando me acerco con el ratón, me aparece la manito de cuando nos solicita hacer clic. Y si le hago clic, cambia a un color naranja. Lo suelto, otra vez rojo, ¿no? Entonces, esos son los elementos de la animación que nosotros le podemos también aumentar cuando esta animación que estamos haciendo sea de esa categoría de interactivo, ¿sí? Fíjense, me acerco al botón, cambia al color rojo que habíamos especificado. Cuando le hago clic, va a cambiar a un color más o menos amarillo-naranja. Y una vez que le haga clic, cuando empieza a procesar, a pensar, a cargar la siguiente acción que hemos especificado, se va a convertir en un tono rojo que habíamos especificado un poco más oscuro. Entonces, así empezaría a trabajar nuestra página, pero de forma interactiva. Pero, como les digo, necesitamos unas cuantas clases más para eso. De momento lo que nos alcanza el tiempo creo que es más para la parte de animación a base de interpolaciones de movimiento y el uso de símbolos en tipos de clips de película, como ya hemos visto. Entonces eso quedaría pendiente para más adelante. Pero toda esta parte que hemos visto del uso de símbolos, la sincronía y esos detalles que no son los gruesos para una animación, yo creo que, bueno, espero se hayan entendido y en función de eso ya sus proyectos propios vamos a lanzarlos, ¿no? Luego me comentaba el compañero que necesitábamos unos fulgores. Los fulgores los vamos a crear los podemos crear insertando con el Illustrator unos elementos en PNG o transparenciados o vectoriales, pero con esa característica de desenfoque. Y como van a ser elementos desenfocados, entonces aquí van a aparecer como fulgores, o sea, súper desenfocados y transparenciados, ¿no? Y así vamos a crear los fulgores, así como lo que hacemos en el Illustrator, por si acaso. Entonces, eso le va a dar, como también decía su compañero, más realismo a las cosas que estemos queriendo animar. Entonces, ojalá les haya servido todo esto que hemos ido viendo en estas... bueno, se hace corto el tiempo, ¿no? Cuando hacemos cosas de este tipo. Ojalá nos haya servido todo esto que hemos ido viendo. Y ante cualquier duda o cuestiones otras, nos podemos comunicar a través del grupo por si acaso. No sé si hay algún comentario hasta esta parte o algo así que ustedes